Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de lo que es elementos 3D. Vamos a ver una metodología que simula ser 3D y otra que sí realmente lo es. Bueno, en nuestras composiciones también podemos crear elementos de otro estilo. Pues digamos, vamos a hacer una composición nueva. Un 1000 por 1000 está bien. Y vamos a hacer, digamos, una capa de texto, ¿no? Vamos a escribir. Y ya que tenemos nuestro texto, vamos a ir a agrandarlo, a lo mejor con las herramientas de escala, con la letra S, y lo agrandamos, ¿no? Luego vamos a dar clic derecho sobre lo que es el espacio gris, aquí en las capas. Vamos a ponerle nuevo cámara. Las cámaras vienen con algunas configuraciones ya prescritas. El ojo humano más o menos está en estos rangos. Y pues en 35 milímetros me parece que está bien. Estas cámaras no funcionan si una capa que va a ser controlada no está en este modo, el modo capa 3D. Ahí salió. Entonces, este modo capa 3D necesitamos activarlo para las capas que vayan a ser manipuladas y nuestra cámara lo que va a hacer es distorsionar los objetos mm, simulando una cámara en 3 dimensiones. ¿Cómo puedo darme cuenta de dónde está la cámara y cómo la modificando? Puedo hacer lo siguiente. Aquí donde dice una vista, puedo ponerle dos vistas horizontal. Me genera dos puntos de edición. O sea, yo puedo estar viendo esta, que es el resultado, y estar viendo lo que es la cámara también. Y aparte, puedo aquí lo que es darle un clic a este panel izquierdo, que es la cámara, vamos a ir en la vista de la cámara, vamos a ir en dónde está ubicada la cámara, darle un clic y ponerle en vez de que sea vista superior o izquierda o de frente, ponerle vista personalizada uno. Y así me doy cuenta dónde está ubicada la cámara. Es como si fuera este cuadrito que está aquí y está mirando a lo que es nuestra escena, ¿no? Entonces lo que hace la capa de cámara más bien es tratar de, digamos, emular como si estuviéramos utilizando una cámara de video. Entonces simplemente es distorsionar. Vamos a ver ahora un ejemplo rotando lo que es este cuadrito que es la cámara. Vamos a ver, esto es rotación X, Y y Z. Vamos a rotar un poco en X y vemos que se empieza a distorsionar el objeto. Sin embargo, se empieza a ir de, de vista porque pues la cámara está apuntando hacia arriba, está aumentando su rotación en X y pues está viendo cada vez menos del objeto. A lo mejor lo que necesito hacer es bajar un poco la cámara, su posición Y, pues voy a tener que bajarla un poquito y vamos a distorsionar un poco más la rotación en X, algo así para que el objeto del texto se mueva o se vea un poco más distorsionado. Otra vez cambio la posición en y ya puedo hacer un texto tipo Star Wars, ¿no? Que vaya avanzando de aquí para allá, porque todas estas, posición, orientación X, rotación X, Y, Z y demás, son animables. Yo podría, hacer que se fueran, animando. Entonces, por ejemplo, yo empiezo desde el frame 0, le puse ya un relojito a todas estas posiciones y orientaciones si quiero, y después, pues puedo empezar a lo mejor con una cámara en su posición Y, alterar la posición y después tenerla oculta y a lo mejor al segundo uno que se muestre un poco más de este objeto y que se vaya para allá al infinito, ¿no? Entonces es el efecto tipo Star Wars, ¿no? Pero simplemente con una cámara que está como apuntando hacia un sentido, está haciéndose como por arriba, lo que causa una especie de distorsión en el objeto llamado hello y está generando esa perspectiva, esa ilusión de perspectiva, pero todo esto son cosas planas, o sea, no crean que es 3D realmente. Realmente no es una herramienta 3D, aunque el ejercicio en Canvas nos diga que son ejercicios 3D, pues no, realmente no lo es. Sería incorrecto decirlo, sería una mala praxis decir que son efectos 3D. No, son simplemente capas bidimensionales que yo puedo distorsionar para que luzcan similar a una distorsión en perspectiva, porque también, por ejemplo, cuando lleguemos a este punto, ¿qué tal si yo distorsiono la rotación en otro sentido? A lo mejor en Y, le voy a poner un frame ahí, le puse clic aquí en este botoncito del frame y a lo mejor empieza a distorsionarse la cámara también en el otro sentido. Y después, pues esa rotación en Y, tengo que compensarla, se me está saliendo el objeto de, de escena, pues yo tengo que empezar a mover la cámara también. Vamos a ver, tengo que empezar desde el frame que inicié aquí en la rotación Y, ¿no? Entonces, de esta posición voy a empezarla a modificar desde este frame y cuando vaya para acá, pues lo que es la posición en X, ¿sí?
yo tendría que estarla modificando en forma negativa para que el objeto no se me saliera de cuadro. Entonces esto es lo que se empieza a ver, ¿no? Empieza la cámara con una distorsión viendo como para arriba, está bajando cada vez la cámara así poco a poco más hacia abajo, y en este frame empieza a rotar la cámara, no sé si se alcanza a ver aquí en esta simulación de la cámara, pues empieza a rotar como hacia la izquierda, a la derecha. Eso va a generar que se salga un poco de cuadro, pero pues como estoy cambiando la posición sí, en X, pues no se me sale de cuadro, sin embargo se ve cada vez más distorsionado y si puede verse, la camarita empieza a ver el objeto desde un ángulo un poco más agudo, ¿sale? Y esa agudeza en el cambio de la posición de la cámara y cómo está mirando, pues genera estas distorsiones que se ven aquí en el lado derecho, ¿sí? Entonces sí sirve, está interesante que se pueda hacer como una especie de distorsiones en perspectiva, pero pues solo ciertas aplicaciones o solo ciertas animaciones muy específicas van a requerir esta parte, ¿sí? Porque hay gente que de repente veo tutoriales en YouTube que hace, por ejemplo, un vector, está este vector, y después duplica, ¿no? Duplica este vector y lo hace un poquito con su posición un poquito más arriba, ¿no? A lo mejor en Y, ¿no? Y después hace otra duplicación de vector y luego otra vez lo sube un poquito más. Y a cada uno de ellos les asigna un color distinto. Por ejemplo, este texto en Y podría ser de un color más oscurito, ¿no? Y ya como que simulan un efecto tipo 3D y ya con eso dicen que es 3D, pero no lo es, chicos. O sea, realmente sería mala praxis si estás diciendo que son 3D, no, nada que ver. O sea, simplemente son animaciones vectoriales que están distorsionadas de una manera en perspectiva. Aquí está mi composición 2, esa que acabo de crear. Vamos a ordenarla, ponerla en un lugar que sí corresponde. Esta composición 2 lo voy a arrastrar aquí en lo que es vector, y la voy a soltar ahí. Y en vectores, pues ya tengo mi composición 2 que la voy a llamar, no sé, cámara perspectiva. Entonces, sí, cualquier cosa que vayan a alterar en esta parte, en esta composición, la pueden insertar también en lo que es la animación final. Entonces, ese hello, pues ya también va a tener su propia línea del tiempo y va a tener una distorsión con todo lo que le hicimos dentro de esa composición. Salen las que mi computadora es, pues ya saben, un poco lenta, ¿no? A lo mejor quitando lo que es el paisaje, si lo dejo mostrar un ratito, ya me renderiza un poco más rápido. Ahí está. Entonces sí, todo eso lo puedo insertar dentro de una composición nueva y va a obedecer ese tipo de efecto, ¿no? Se ve ahí que se empieza a distorsionar y todo lo que le hicimos en el proyecto, ¿no? Aquí dentro de la composición, ¿sí? Entonces eso es lo interesante. Las animaciones 2D, más bien las placas, ah, o digamos los elementos 2D se pueden distorsionar para que simulen ser distorsionados en perspectiva. Esa es la palabra correcta, es la terminología correcta, porque decir que es 3D, pues no. Ahora, ¿qué es lo que sí es 3D? Tenemos que saber que After Effects en su versión, por ejemplo, aquí tengo 2018 y para adelante, tienen insertado o tienen ya preinstalado un efecto que se llama Cinema 4D y el Cineware. Y entonces sí podemos insertar elementos 3D, pero pues hay que saber cómo. Y realmente pues es algo muy, muy básico. O sea, también no crean que vamos a hacer algo como en Maya, ¿no? Que vamos a hacer luces, efectos y renderizado y demás. O sea, no. O sea, existe otro método que sí es un poco más, pues digamos, con una visualidad más atractiva. Hay un plugin que está en internet llamado Video Copilot. No lo he utilizado, no soy experto en el tema, pero según sé, Video Copilot es un plugin que yo instalo en After Effects y con el que puedo hacer inserción de objetos 3D. Y si somos capaces en ese plugin de meterle luces, meterle algunos efectos de perspectiva y demás a los objetos 3D que nosotros incrustemos. Si quieren ver algo al respecto, les voy a pasar junto al tutorial que estoy haciendo en este momento, les voy a pasar un video que me encontré de Video Copilot utilizando objetos 3D de archivos específicamente OBJ. O sea, en ese video que mencionan, hacen la inserción de un archivo OBJ en un archivo de After Effects. Pero lo que vamos a hacer es algo un poco más simple. Entonces vamos aquí a After Effects. Vamos a hacer otra vez una composición nueva con control N, 1000 por 1000 está bien. Aceptar.
Y vamos a hacer lo siguiente. A este primero hay que empezar a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle 3D a esta composición que está aquí. 3D. Entonces vamos a insertarlo a lo mejor. Pues bueno, ese es un vector, ahí está bien. Igualmente vamos a ir a lo siguiente. Yo tuve que irme a buscar un elemento, un sólido ya hecho, ¿no? En esta página se llama Free 3D. Entonces en ella, a veces, no en todos los modelos, existe un archivo en formato llamado C4D. Pues es un archivo de Cinema 4D y lo puse aquí en mis elementos. Aquí descargué la carpeta que nos arrojan. Tiene varios tipos de archivo y entre ellos pues estaba el archivo Cinema 4D que yo inserté en una carpeta dentro de mi proyecto. O sea, aquí en elementos tengo una carpeta llamada Cinema 4D y en ella pongo lo que es el low poly, ¿no? El arbolito low poly. Pues así voy a poder importarlo. Voy a poner control I de importar. Ahí denle chance que piense. Y ya estamos ubicados, de hecho, ya en mi carpeta Cinema 4D. Le pongo doble clic y doble clic. Y ya lo insertó. Aquí Cinema 4D y After están muy comunicados, entonces lo hace casi de manera muy automática. Pero este elemento, pues se insertó aquí en esta carpeta y apenas es un archivo que yo necesito arrastrar. Yo lo necesito arrastrar aquí en mi composición 3D y se va a ver ahí insertado, ¿no? Antes hay que insertar una nueva cámara. Clic derecho nuevo, cámara de un solo nodo y en 35 milímetros. Sobre esto vamos a tratar de que la cámara uno sea la que altere al low poly y dar un clic sobre low poly. Vamos a ver que aquí tiene distintos efectos. En Cineware es el que maneja la importación del archivo 3D al mundo de After Effects. Luego vamos a ver aquí en configuración de proyecto, en vez de cámara de Cinema 4D, que es la que viene por default en el software, vamos a ponerle composición cámara centrada para que obedezca a la posición que tiene la cámara que acabamos de crear. Entonces, para poder ver cómo se altera el objeto según la vista de la cámara en la que estamos, ponemos aquí dos vistas horizontal. Ponemos aquí en vez de, vamos a poner un clic sobre el panel izquierdo y ponerle vista personalizada uno para poder ver más o menos la orientación de la cámara imaginariamente. Entonces nosotros tratamos de que las transformaciones de la cámara sean las que manipulen la vista que se está viendo del objeto. Ahorita está muy horizontal. Podemos cambiar a lo mejor a una posición de cámara un poco más vertical. Y ahí está, adelantamos un poco el proceso y las propiedades de la cámara fueron estas. La posición está en esas coordenadas para, al menos para este proyecto, y la rotación en X un poco mirando hacia abajo para poder hacer que se vea el árbol como desde arriba. Entonces ya esa composición 3D la podemos insertar en nuestro proyecto principal y se convierte en un elemento más que está insertado en nuestra composición, el cual pues la composición como encierra todo lo que se hizo con la cámara y con el low poly, pues nosotros podemos moverla de escala y a lo mejor podemos ubicarla un poco más, con, pues en una posición un poco más a la derecha para que se vea bien. Estoy viendo las rayitas esas de la perspectiva que tiene el Cinema 4D. Voy a intentar quitarlas con lo que es las opciones de Cineware de Low Poly. Y voy a tratar de poner una opción aquí en render, configuración de render. Es que mi computadora ya está algo lenta, a lo mejor ya no lo alcanza a renderizar bien. Y en vez de renderizador de software, vamos a ponerle estándar final. Si la computadora que tienen es más rápida, va a quitar las rayas del sólido. Ahí está. Ya se quitaron las rayas de perspectiva y ahora el sólido pues se ve sin esas rayas. Para que se note un poco mejor voy a poner el paisaje por mientras. Y pues ahí se ve. Es el elemento 3D, que realmente ese sí es 3D, está hecho en un software dedicado a esa parte. Y es en Cinema 4D y está importado a After Effects por medio de
el Cineware, que es un plugin que ya viene instalado en el After Effects. Sin embargo, todo eso se mueve con una cámara. Esa cámara que tengamos que agregar debe ser de modo, bueno, al menos para que sea más sencillo de manipular. Las cámaras son más fáciles de manipular con las opciones de cámara de un nodo y 35 milímetros. ¿Sí? Entonces, esas opciones pues, nos dan una sensación ahora sí de 3D porque estamos paseando entre los ejes de un objeto que está creado en ese ambiente. ¿Sale? Lo otro, lo de perspectiva en cámara o distorsión de los objetos 2D, pues es una simulación, como pueden ver, solamente es una emulación de un efecto distorsionado en perspectiva. Y este sí es la inserción de un objeto tridimensional, propiamente dicho, en After Effects, el cual, pues con el cual también puedo jugar si la cámara la animo y cambio sus propiedades de rotación y demás en el tiempo, pues yo puedo hacer una animación de perspectiva de un objeto realmente tridimensional. ¿Sí? ¿Qué tal si esto, la cámara X, voltea un poquito más para abajo, un -25, y después a lo mejor rotación en Y le hago un 30, ya miro para otro lado. Entonces ahora sí la posición de la cámara pues la muevo un poquito, pero ahora sí, haciendo ese tipo de movimientos pues ya puede verse realmente la animación tridimensional de un objeto realmente tridimensional con una cámara en After Effects que está explorando, que está navegando, por así decirlo, en todo el mundo del objeto 3D. Bueno, espero les haya servido este tutorial para inserción de elementos 3D. Y nada, nos vemos.